Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal. Les habla Edison Díaz. Primero que todo quiero agradecerles a todos ustedes por ver los videos que, que nosotros compartimos. Pues nosotros tenemos la intención no solamente de entretener, sino de traer algo nuevo, llevarle algo nuevo que gracias pues en algunos casos a mi experiencia o en las cosas que he conocido, quiero brindar algo para que sirva para su vida profesional o su vida personal o su vida eh, eh, laboral. Entonces, sin más preámbulos, pues quiero hablarles, hoy quiero traerles el tema, o quiero retomar el tema del Excel, las macros, fórmulas, pero quiero aclarar algo. Antes de pues, seguir con el tema de las macros, quiero dejarles algunas fórmulas que son muy importantes. Parecieran básicas, pero pues lo que les voy a enseñar aquí va a permitir potenciar más su manejo de Excel y puede servirle para algunas actividades que ustedes desarrollen. Entonces, antes que comencemos, quiero pedirte que por favor te suscribas aquí abajo en el donde dice el botón suscribir, actives la campanita para que pues sea notificado de los videos que estamos haciendo. Estamos proyectando varias actividades, no solamente pues tenemos que abarcar todo el tema de macros que es bastante extenso, porque son muchos temas que tenemos que ver, pero que estoy convencido que van a potenciar enormemente su desempeño y también quiero tratar otros temas como por ejemplo inteligencia artificial, JavaScript, HTML, Python, bueno, varias cosas que quiero enseñarles en lo que tiene que ver con esa parte de desarrollos. Entonces, muchas gracias por permitirme y comencemos con este, esta, este video que está muy interesante. Voy a utilizar, vamos a hablar de buscar, vamos a hablar de hacer una forma de buscar contenido y de crear simplicidad en el proceso. ¿Ya? Estoy utilizando esta tabla donde tenemos los mismos datos y en esta tabla nosotros hicimos un buscar B, incluso un buscar B con comodines para que se facilitara la búsqueda. Recuerden que, por ejemplo, no solamente era buscar el número, sino que si, por ejemplo, tenía algún carácter o alguna otra, por ejemplo, en esta columna que tiene números de identidad, en algunas veces en los registros colocan CC, ID o DNI, bueno, colocan letras diferentes, entonces con los comodines podemos buscar de forma fácil. También les expliqué cómo buscar a la izquierda, que también es una herramienta, una, ¿qué? Una fórmula que nosotros también podemos potenciar y podemos usar para que potencie nuestro trabajo día a día. Ahora, lo que quiero enseñarles hoy es lo siguiente. Podemos nosotros hacer una sola fórmula para que le busque varias columnas y le busque varios contenidos al mismo tiempo a través de buscar B y a través de otra funcionalidad que tiene Excel, que son las fórmulas matriciales. ¿Ya? Estas fórmulas matriciales van a permitir buscar, no solamente se va a limitar a la celda, sino que va a buscar a través de un rango o una matriz de datos. Entonces eso va a servir mucho para que usted haga sus fórmulas y parametrice sus hojas de cálculo de manera que le arrojen información valiosa. Entonces, es lo siguiente. Es muy similar a buscar B normal, pero entonces en esta ocasión vamos a seleccionar los campos o las celdas donde quiero que me arroje información al mismo tiempo, ¿ya? En este caso, pues estamos buscando número de identidad, nombre, correo y salario. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los cuatro resultados que nosotros tenemos. Y solamente vamos a hacer una sola fórmula y nos va a arrojar todos los resultados que nosotros queremos hacer. Entonces se hace de la siguiente forma. Vamos a hacer la búsqueda normal, común y corriente. Vamos a darle igual, buscar B. Y vamos a
colocar aquí el valor que es buscado, el valor que nosotros necesitamos, está aquí, en la, en la, en la celda I10. ¿Listo? Ahora, pasamos a la segunda variable que nos está pidiendo, que es la tabla o la matriz donde voy a sacar la información. Esa tabla la voy a ubicar, es esta que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a fijar esta, este rango que nosotros escogimos con la función F4. ¿Ya? De manera que recuerden que yo les comentaba que si yo de pronto tengo que mudar esta celda a otro lado, pues no me va a cambiar el rango que yo ya tengo seleccionado para la búsqueda que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces ya tenemos el rango y ahora pasamos a la variable que nos va a permitir hacer una matriz y nos pueda generar los diferentes resultados que nosotros queremos. Ahora, yo quiero que ustedes miren aquí. La variable que sigue aquí o lo que está pidiendo es el indicador de columnas. ¿Qué quiere decir? Que le diga a la fórmula qué columna quiero que me devuelva o qué información de la columna donde está la información que yo necesito. Entonces, recuerda que aquí en la parte de arriba, pues colocaba si yo necesitaba el nombre, pues entonces él colocaba la columna 1, sí, perdón, la columna 2. Si yo necesitaba ciudad, pues la columna 3. Si yo necesitaba el correo, pues la columna 4 y así sucesivamente. Aquí va a ser diferente, porque aquí yo necesito nombre, número, nombre, correo y salario. Entonces vamos a ubicar esa información aquí en la base de datos y vamos a identificar la columna y de una vez vamos a colocarlas todas. Entonces, ¿cómo se hace? Abrimos llaves. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a abrir llaves y ¿qué necesitamos primero que todo? Número. El número lo tenemos en la columna 1 de nuestro rango, entonces colocamos 1. Aquí voy a retomar esto, aquí coloco punto y coma porque va de acuerdo a la configuración regional de su computador. Si su configuración es con comas, entonces cuando usted está haciendo fórmulas se va a dar cuenta que para pasar de una variable a otra, darle coma, pues va a reconocer que usted ya colocó la variable que requiere. Pero, por ejemplo, en mi computador la configuración la tengo así diferente y el separador va a ser con punto y coma. Entonces, aquí voy a colocar 1, punto y coma. En el suyo puede ser 1 y coma. Listo, entonces necesito la columna 1. Ahora, necesito nombre y el nombre está en la columna 2. ¿Listo? Y necesito correo electrónico. El correo electrónico lo tengo en la columna 4. Y necesito salario que lo tengo aquí en la columna 5. Y cierro llaves. Al cerrar llaves le estoy diciendo a la fórmula con esta matriz que acabo de hacer es que necesito que me arroje el número, el nombre, el correo y el salario de este rango. Y ya escogimos el número de columnas. Entonces lo hicimos dentro de una llave. O sea, estoy haciendo una sola fórmula para que me alimente todas estas. ¿Listo? Ahora, pasamos a la siguiente variable. Recuerdan que aquí yo puedo colocar 0 o si ustedes quieren pueden colocar falso para que dé un valor exacto. Listo. Antes de que pasamos a hacer la fórmula matricial, quiero explicarles cómo se podría ejecutar una fórmula matricial. La forma de que se haga una fórmula matricial es que después de que yo termino de hacer la fórmula, yo debo presionar la tecla control, la tecla shift o la que ustedes utilizan para colocar mayúscula a una letra y la tecla enter. Entonces son tres, presiona control, shift y enter. Al presionar esas tres, usted va a salir de la celda y esa celda va a quedar como una fórmula matricial, o sea que va a afectar, en este caso va a afectar las otras celdas que yo tengo parametrizadas ahí para que me generen los resultados de una vez. Entonces lo vamos a hacer. Ahora, antes de hacer eso, también quiero decirles algo, lo siguiente. Para que esta matriz nos funcione, tenemos que hacer otra función que se llama transponer. ¿Qué pasa? Que aquí nos está generando nos va a generar los datos de las columnas. Cada columna va a estar representado con la primera variable, pero entonces yo necesito que me genere, son las filas, o sea, que me genere la fila
de número, la fila de nombre y la fila donde está el nombre, número, correo y salario. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a mostrarles aquí, si lo hago así, miren lo que me va a generar. Mire, todos van a quedar como 777. ¿Por qué? Porque sí me ubica el dato, pero entonces me está generando información sobre columnas, que esa me está generando la columna con el primer dato, que es el número de identidad, y me lo está generando para todas. Entonces necesito eso cambiarlo de forma vertical a que me lo deje en forma horizontal. ¿Cómo hago esa función? La hago con la función transponer. Hay algunos, es posible que haya algunos que le funcione, precisamente la redundancia, les funcione esta función así nomás. Ustedes van a poder desarrollarla en su computador y le puede que de pronto les genere así porque de pronto por mi configuración regional no me lo permite, pero si no le funciona así como está esta, ustedes tienen que hacer la función transponer y se los voy a mostrar a continuación. Entonces, aquí la función es así. Después del igual, vamos a escribir la función transponer. ¿Qué hace la función transponer? La función transponer hace lo siguiente. Transponer es que si hay algo vertical, lo puede convertir a horizontal. O que si hay algo horizontal, lo convierte en vertical. ¿Listo? En este caso, lo que está haciendo es convirtiendo los resultados de esas matrices verticales que me generó y va a generar una matriz horizontal. Y le voy a dar Control Shift y Enter. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos el número, el nombre, el correo electrónico y el salario. ¿Listo? Vamos a cambiar la función por ejemplo, aquí con Camila. Camila 56.465. Entonces el número de identidad de Camila es 54564 y Enter. Y automáticamente me arrojó los resultados. Voy a colocar aquí y des cuenta que ya tenemos el resultado. Lo hicimos con una sola fórmula, una fórmula matricial, y le generamos resultados a todos ellos. Y lo hicimos en la variable del indicador de columna, lo hicimos entre llaves y en esas llaves colocamos los números de las columnas que yo quiero que me devuelva el resultado. Listo. Y quiero terminar este video con otra función que es muy importante. Y es la siguiente. Si yo necesito obtener el resultado de la suma de unos valores, por ejemplo, quiero saber cuánto ganan los empleados que están trabajando en México, pues yo podría cogerlo así manual, ¿cierto? Y sacar, o podría coger y filtrar y poder sacar el valor, ¿ya? De todos los de México, pero entonces tendría que estar modificando la base de datos. En cambio, yo puedo tener una fórmula que me genere los resultados de ese criterio, que solamente sean los por ejemplo, México o Madrid o cualquier ciudad, y me podía generar la suma de ellos nomás. Entonces la función es muy fácil, pero es muy buena, muy importante cuando nosotros estamos trabajando. Y es la siguiente. Vamos a darle control, sumar, sumarse y conjunto. En el primer variable que me está pidiendo, el rango de suma, o sea, dónde está el rango donde están los datos que voy a sumar. En este caso yo necesito sumar aquí salario. Listo. Voy a fijar el rango que seleccioné con F4. Listo. Ahora pasamos a la siguiente variable. Me dice el rango de criterios, o sea, dónde están los rangos. ¿Dónde está el rango donde voy a buscar la condición? ¿Qué condición necesitamos? Por ejemplo, para este caso vamos a buscar la ciudad, entonces está en esta columna, en la columna C, y voy a seleccionar aquí los datos. Hay algo importante para hacer esta suma de función, esta suma de sumar sí conjunto, es que deben que tener el mismo cantidad de rango, el rango de ser igual al rango del valor que voy a sumar, es igual al rango de criterio. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si aquí seleccioné 17 celdas, aquí también tengo que tener seleccionadas 17 celdas. O sea que las dos tienen que ser igual para que pueda haber como una paridad y pueda buscar la información de un lado a otro, porque tienen la misma cantidad de celdas. Listo. Y
le damos a F4, ya seleccionamos el rango donde están los criterios que vamos a buscar en ciudad. Listo. Y el criterio se busca de la siguiente forma. Aquí viene lo interesante de esto. Aquí se pueden utilizar comodines, se puede utilizar mayor que, menor que, tiene una cantidad de posibilidades que usted puede hacer ahí. Pero en todo caso vamos a buscar solamente los de México. Entonces usted coloca, abre comillas, igual que le estoy diciendo, que me busque los datos que sean iguales a México. Y el México lo tengo en esta celda que está en la celda I17. Y cierro paréntesis y le voy a dar enter. Si ustedes se dan cuenta, voy a colocar aquí en pesos, me generó 61.082, son las personas, el salario de las personas que están trabajando en México. Voy entonces a validar si esto es verdad. Entonces voy a sumar a Camila, que está trabajando en México, más a Liliana, también, que está trabajando en México, y más Stick, que está trabajando en México, y le voy a dar el resultado, da 61.082. Entonces, en esta función de sumar sí es supremamente importante, porque usted va a poder aquí generar puede tener varias sumas con diferentes condiciones. Y si, por ejemplo, en su empresa le están diciendo, por ejemplo, que necesita saber cuánto es el salario de todas las personas que viven en una determinada ciudad, con esta función le va a poder servir. Entonces, bueno, estas dos funciones las quería enseñar para que ustedes puedan implementarlas en sus hojas de Excel y pues le facilite su trabajo y su proceso. Entonces, antes de irme, quiero agradecerles mucho por permitirme compartir con ustedes estos conocimientos que sé que les van a servir mucho. No olviden, por favor, suscribirse aquí abajo en el canal, colocar la campanita, y estoy preparando unos videos muy interesantes que sé que les van a servir para su vida laboral. Entonces, gracias a ustedes, Dios los bendiga y que estén muy bien. Bendiciones.